Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Consulta Médica, un programa que cada semana lleva temas de salud para usted. Yo soy Martín Lira, soy conductor del programa y bueno, el día de hoy vamos a tratar el tema de obesidad en el adulto, obesidad infantil. Por favor, acompáñenos. Estamos en todas las redes sociales a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Vamos a una cápsula de este importante tema y regresamos para que conozcan a nuestras invitadas del día de hoy. La obesidad es una enfermedad crónica progresiva que afecta aspectos biológicos, psicológicos y sociales de la vida de un individuo. Se asocia con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, de un incremento de la mortalidad y de una disminución de la calidad de vida. Se produce por un desequilibrio entre el balance energético, donde se consumen más calorías de las que se queman. Entre los factores que pueden afectar su peso se incluyen la constitución genética, el exceso de comida, el consumo de alimentos ricos en grasas y la falta de actividad física. Pero la obesidad es una patología mucho más compleja que esta simple ecuación e intervienen múltiples factores en su aparición. La obesidad aumenta el riesgo de padecer diabetes, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, artritis y ciertos cánceres. Hacer ejercicio regularmente, seguir una dieta y un plan de alimentación son medidas esenciales para evitar la obesidad. Por supuesto que para lo anterior, consulte con un médico para evaluar su situación particular. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa Consulta Médica, después de ver esta cápsula que precede a nuestro tema del día de hoy, obesidad. Y con la pura palabra obesidad sabemos que es un tema interesante para su salud, para su familia. Y bueno, tenemos dos especialistas en el tema. Estas especialistas, además, me congratulo de contar con su amistad y voy a hacer la presentación de ambas de manera concreta, porque su currículum es muy amplio y, bueno, me llevaría todo un bloque o medio programa en decirles todo lo que han hecho a pesar de que las ven tan jóvenes. Ellas son Cecilia Chávez Iturralde, es licenciada en nutrición por la Autónoma de Guadalajara, tiene 2 diplomados en nutrición pediátrica y una especialidad por el INCAP. Está certificada en Pediatric Suckers, alimentación complementaria, método Bacos, alergias alimentarias y obesidad infantil por CIEN Nutrición. Ceci, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias, espero haberlo dicho bien. Sí. Porque sin los lentes de repente se complica, ¿verdad? Y también nos acompaña la licenciada en nutrición Carla Díaz Mandujano, quien es máster en nutrición clínica por la Universidad del Valle de Temajac y es especialista en nutrición deportiva en SportMed, clínica médica de excelencia de la FIFA y Universidad Autónoma de Guadalajara. ISAC nivel 2, certificada por la Asociación Internacional para el Avance de la Cineantropometría. Y espero haberme no equivocado también en tu presentación. Bienvenida, Carla. Gracias por la invitación, doctor. No, al contrario, gracias por estar aquí ustedes dos. Yo sé que, porque además las conozco porque contamos con su amistad, mi esposa y yo, y además son las nutriólogas de mis hijos, por ejemplo. Entonces, pues estoy seguro que para usted va a ser un programa de mucho interés porque les voy a preguntar todo lo que ustedes, estoy seguro que si estuvieran aquí, les preguntarían directamente y que bueno, a veces que yo no puedo preguntarles en la consulta porque no voy a la consulta en ocasiones con mis hijos, pero bueno, aquí vamos a tratar el tema de obesidad, obesidad infantil y bueno, pues prepárense porque es un tema excelente. Ceci, ¿qué es la obesidad? ¿Es un problema realmente o es más una cuestión de mercadotecnia para vender ciertos productos? ¿Qué es la obesidad? No, básicamente ya lo consideran como una epidemia, ¿no, Carla? O sea, ya
Ya es un problema bastante grande a nivel mundial, desde hace varios años. Simplemente si nos vamos a estadísticas del 2016 más o menos, en niños menores de 5 años había un promedio como de 39 millones de niños con sobrepeso y obesidad. Sí. Y en las del 2019, si nos vamos como de los 5 a los 19 años, que sigue siendo etapa pediátrica, aunque mucha gente piensa que ya no, era una aprox como de 340 millones de niños con sobrepeso y obesidad. Un problema de magnitud extraordinario, un problema de salud. Sí, la verdad es que los últimos datos que han salido en el Atlas Mundial de la Obesidad dice que más de 1.000 millones de personas en el mundo van a tener obesidad para el 2030 y que uno de cada 5 mujeres va a tener obesidad, 1 de cada 7 hombres va a tener obesidad. Entonces, esto es un dato pues, realmente altísimo, doctor, que es de preocupación en realidad en la actualidad. ¿Es más frecuente en el hombre que en la mujer la obesidad o es indistinto? Pues en niños tiende a ser como más o menos promedio. O sea, lo que yo he visto, por ejemplo, mucho en consulta, lo que sí es que las niñas son más sedentarias y los niños tienden a ser un poquito más activos, pero sí va variando mucho por rangos de edad. Tengo niñas como un poquito más pequeñas, entre 5, 8 años más o menos, que sí son todavía activas y ya más bien como en etapa preadolescente es cuando ya empieza a disminuir mucho actividad física. Entonces ahí ya se empieza a notar un poquito más como los rangos en promedio, pero sí es mucho por edad. En adultos, la verdad, sí es un poquito más tema de carga. Estas estadísticas que me acaban de mencionar ambas, la verdad es que yo soy médico, soy especialista en otra área, pero tiene mucho que ver con la nutrición, porque de hecho muchas pacientes les recomiendo que tomen asesoría después de una cirugía y antes también con ustedes, pero puedo decirles que conozco algo del tema, pero cuando me dan estas cifras, estas estadísticas, la verdad es que me sorprende en cómo estamos a nivel mundial con estas estadísticas. Sí tenemos que preocuparnos. Sí. Y de hecho México es el 5º lugar a nivel mundial en obesidad. Entonces realmente aquí estamos en un problema súper fuerte que tiene que ya ser tratado. Yo creo que incluso hasta en las escuelas ya tener que dar como información desde chiquitos para poder empezar a tratar a fondo el problema que lleva y que las familias empiecen a hacer un cambio desde sus casas para evitar en un futuro que sigamos subiendo en estas cifras. 5º lugar México en el Quinto mundo, lugar en de el obesidad en mundo. general y obesidad infantil. También está en los primeros 2, 3 lugares. O sea, un lugar nada agradable. Sí, porque si quisiéramos estar en otros aspectos en esos lugares, pero digo, yo tengo hijos igual que usted y me preocupo porque créanme que por más que se preocupa uno por este tema en especial, a veces sigue permaneciendo y van creciendo los niños, van creciendo los familiares y se va uno dando cuenta de que no es tan sencillo controlar el problema de la obesidad, aún en el seno de una familia que mi esposa se preocupa por la salud, por la alimentación, que yo me preocupo en la medida de lo posible por estar al pendiente también de otros aspectos relacionados con la actividad física y que no es fácil llevarlos. ¿Cómo les voy a dejar la pregunta en el aire para que cuando regresemos de la pausa me puedan explicar y bueno, pues a la gente que nos está viendo el programa nos puedan decir cómo abordan esa primer consulta cuando llegan con ustedes los pacientes, sea adulto o niño? ¿Cómo lo abordan? Porque es un problema de importancia para toda la familia, número 1. Y número 2, de importancia en la sociedad por lo que representa el tener obesidad o tener sobrepeso. Ya no dejemos a un lado lo de la salud personal, pero un problema como familia, como sociedad y como salud, que es lo más importante. Lo voy a dejar al aire la pregunta, la voy a dejar al aire y regresando les voy a pedir su información. Y para usted que está viendo el programa, por favor, avísele a sus familiares, síganos en redes sociales, aquí están apareciendo para que nos puedan contactar y ver el programa desde la comodidad de su hogar o donde esté usted en su oficina. Y no se vaya, por favor. Continuamos aquí en su programa Consulta Médica con 2 especialistas en nutrición hablando del tema de obesidad y obesidad infantil. Regresamos.
Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica y hablando de un tema de gran importancia para su salud y para la de su familia, obesidad y obesidad infantil. Desde luego, tengo dos especialistas aquí conmigo que son, además de ser expertas en este tema, son grandes amigas de mi esposa, de su servidor. Y bueno, estamos hablando de este tema. Abordamos estadísticas antes de irnos a la pausa. Yo le quiero decir a usted, antes de continuar con el tema, que si considera que alguien de su familia debe ver el programa, por favor, contáctenos. Aquí están las redes sociales apareciendo para que vea nuestro programa y también haga las preguntas necesarias ahí en las redes sociales y las vamos a contestar con mucho gusto. Dejamos una pregunta al aire, Ceci, Carla. ¿Cómo abordan esa primer consulta cuando llegan, digamos, los niños que para empezar no quieren ir a la consulta de un nutriólogo o una nutrióloga porque sienten como que a lo mejor no están enfermos de nada? ¿Cómo haces que se interese un niño en ese problema y en esa solución a su problema, que para empezar ellos sienten que no es problema, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahí también depende mucho de la edad. Cuando lo abarco desde alimentación complementaria, bueno, es completamente diferente porque el objetivo ahí es pues comenzar con alimentos o comenzar esta etapa de inicio de alimentos para evitar básicamente todos estos como problemas de salud en un futuro. Entonces, por ese lado podemos decir que lo tenemos como un poquito cubierto porque sí podemos poner como, pues ahora sí que muchas pautas o muchas recomendaciones para evitar. Cuando son niños ya un poco más grandes, sí llegan, como dices, muchos llegan enojados, otros no hablan al principio. Sí. Entonces, ahí lo importante es como, pues, poco a poco integrarlos, o sea, como hacerles o hacerlos que se den cuenta que, pues, ellos son los que van a la consulta, no los papás. Entonces, no que ignore a los papás, simplemente como que me enfoco completamente en el paciente, le pregunto qué es lo que le gusta, qué no le gusta, qué le gustaría que pusiera en su plan. Y lo que intento hacer mucho son como recetas en versión saludable. Tengo muchos niños que me dicen, bueno, quiero seguir comiendo pizza, ok, te ponemos una receta de pizza. O quiero hamburguesa, ok, te ponemos una receta de hamburguesa. Entonces, como que ya cuando se dan cuenta que ellos en sí escogen lo que están comiendo, se abren un poquito más. Y ahí ya depende mucho si el niño es picky o lo que se le dice como comedor selectivo o no lo es, porque también pasa mucho y ahorita lo veo mucho en consulta. De ser así, pues quiere decir que a lo mejor es un niño que come muy pocas frutas, muy pocas verduras, a lo mejor pueden comer un poco o menos proteína de la que nos gustaría a nosotros los nutriólogos. Entonces, por ende, lo que pasa es que cubren sus requerimientos calóricos con otro tipo de alimentos, como, no sé, ya sean alimentos muy altos en azúcar, muy altos en grasa, entonces empezamos a ver un aumento de peso. Sí. También hay pacientes con bajo peso, pero eso ya es como punto aparte. Pero en este caso, cuando es así, hay también diferentes estrategias. Tengo como impreso un tapete en donde ahí ponen más o menos el alimento que quieren probar y de qué color lo ven, a qué les sabe. O sea, como que el hecho de que estén jugando con la comida, porque muchas veces es como con la comida no se juega y aquí lo que hago yo en consulta es con la comida sí se juega. O sea, podemos hacer diferentes caras en el plato y en la lonchera que tenga figuras y todo como para atraer la atención de los niños y que eso sea como, ok, lo quiero probar, me interesa probarlo. Ya por el lado de los papás, pues sí es enfocarme mucho en el tipo de alimentos que se ve en casa o que se consume en casa. También me ha pasado que llegan luego diciéndome, es que come cereal todo el día, es que come chatarra todo el día, es que toma mucho refresco todo el día. Y ya cuando siento yo al niño como muy presionado, un poquito atacado, sí hago como la pregunta, no grosera, pero sí es como decirle a los papás, a ver, ¿quién hace el súper? Y ya se quedan callados. Sí. Entonces es como, tu hijo no va al súper ni echa las cosas al carrito, tu hijo no dice, voy a llevar estas papas o voy a comprar este refresco. Entonces es como, ok, aquí es un cambio para toda la familia y sí, necesitamos que él controle su peso porque no lo quiero bajar de peso, necesito controlar el peso para que siga creciendo y en ese momento se empieza a nivelar en las tablas. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que se cambien todos los hábitos de la familia. Y una vez que empieza a hacer eso, empieza a ser muchísimo mejor el resultado en cada consulta. Cuando no es así, automáticamente ya sé como, ok, ¿qué es lo que no se está cambiando en casa?
y así es como nos la vamos llevando. O sea, cuando los papás se dan cuenta que de verdad si ellos ponen mucho de su parte, no es culpa completamente del niño, porque el niño solamente come lo que ve en su casa. Sí, si no lo tienen, no Claro, lo come, ¿no? Exacto. Y Carla, en esa primer consulta, en el caso de adultos, por ejemplo, ¿cómo logras que alguien sí se interese? No porque vaya a fuerzas. En el caso de los adultos, nadie va a fuerzas con el nutriólogo, es porque le interesa. Pero una cosa es de que vaya a la consulta y otra cosa es de que sí vaya a seguir las indicaciones y que tú le das. ¿Cómo haces para hacerlo, que se involucre y que realmente sea responsable en lo que va a seguir en el proceso? Pues son muchos como puntos ahí importantes. Uno lo tocó Ceci, o sea, todo viene desde los hábitos familiares. Muchas veces puede ser un adulto, pero que trae hábitos familiares desde pequeñito, malísimos desde casa. Entonces, para estos pacientes es bien difícil cambiar 30 años después su alimentación. Y muchos llegan psicológicamente pues afectados porque no les gusta su aspecto físico, porque no les gusta verse al espejo, o sea, ya traen ahí temas un poquito más fuertes y creen que ir con una nutrióloga es pasarla mal, pasar hambre, me voy a sentir mal y la verdad es que no. Yo llego, me presento y la verdad es que les digo, esto no es una dieta, tiene que ser un proceso que tú disfrutes, un proceso que en realidad cambie tu estilo de vida y principalmente que cambies tu relación con la comida. Entonces, también yo como Ceci intento hacer recetas que yo digo están ricas, son saludables y que ellos disfrutan y muchos pacientes me han dicho es que como mejor ahora, es que disfruto más mi alimentación y obviamente si es un proceso que el paciente disfruta, pues es un proceso que va a tener resultados y que va a perdurar durante mucho tiempo. Entonces son pacientes que realmente cambian su relación con la comida, que ahí está el punto importante y no están viendo cuántos kilos bajo cada cita, sino están teniendo como un avance que se está disfrutando. Te iba a hacer la pregunta y te iba a interrumpir, que bueno que no lo hice, porque en el caso de los niños me queda muy claro que no tratas de bajarlos de peso. No. O sea, de tener un control del peso para que sigan creciendo, ahí está bien. Pero en el caso del adulto, la mayoría de los adultos, yo supongo que llegan a tu consulta, o a tu consulta también de los papás, porque también atiendes a los papás, no nada más a los niños. Llegan con una meta, quiero bajar 15 kilos de peso y si no me garantizas que los voy a bajar como si tú fueras la responsable o tú fueras la responsable, pues me voy a cambiar con otro nutriólogo porque yo quiero bajar 5 kilos de peso, por lo que sea, la cantidad que sea. Llegan con una meta establecida. ¿Cómo manejas esa situación de que llegan con esa ansiedad de bajar de peso? ¿Les haces alguna dinámica? ¿Los haces? ¿Cómo los logras hacer que se integren a saber que no tiene que ser un compromiso, sino que tiene que ser un cambio de hábitos para tener una vida saludable? ¿Cómo lo haces? Pues justo eso. La primera pregunta que les hago es ¿cuánto tiempo tardaste en subir este peso? ¿No? Y la verdad es que es un tiempo largo. Entonces, es evidente que si 15 años tardaron en tener ese peso, no lo van a bajar en 2 meses. Ni siquiera es algo saludable. Y aquí vienen las famosas dietas milagro o los productos milagros, que la verdad tengo muchos pacientes que llegaron tomando pastillitas de colores y que llegaron haciendo la dieta tal famosa, o sea, sin decir nombres, pero ahorita hay muchas, y son pacientes que llegan hasta con hipotiroidismo y me dicen, oye, pues ayúdame, necesito bajar 15 kilos, ¿no? Ok, o sea, sí los vamos a bajar, pero no tenemos un tiempo meta cada mes. Hay meses que el paciente puede bajar 5 kilos, hay veces que 1 kilo, pero en realidad yo les digo, no tienes que forzar al cuerpo, tiene que ser un método lo más saludable posible y un cambio en el estilo de vida y como dije anteriormente, en la relación que tiene con la comida, ¿no? Que empiece a disfrutar los alimentos y que aparte el paciente empiece a conocer qué alimentos son saludables, qué no, cuáles son sus mejores como decisiones, que él sepa que en realidad no llevamos como la batuta de tú esto sí, no, sino que pueda realmente tener la elección de puedo comer esta pizza, pero esta es la versión saludable y está riquísima, ¿no? Entonces, que hagan... Esa creo que es una actitud realmente que de tu parte que los hace interesarse en que se comprometan realmente a que el objetivo no sea una pérdida de peso inmediata. Digo, a todos nos gusta
que ver resultados inmediatos. Yo lo traslado a la cuestión de la cirugía plástica porque en muchas ocasiones nos llegan pacientes que quieren, saliendo del quirófano, ver el resultado de la cirugía. Y pues les digo, a ver, para empezar, es un proceso. Y algo les cuento aquí a ustedes auditorio, que algo muy importante que les digo, a ver, ¿por qué te quieres operar? Es una pregunta que les hago. Cuando me empiezan a decir, existe infinidad del por qué. Pero les digo, bueno, ¿y qué pretendes hacer después de la cirugía? ¿Seguir con la dieta que llevas y con el estilo de vida que llevas? ¿O quieres cambiar realmente todo el entorno para que si tú te ves mejor en la cirugía y ya mejoraste los cambios, los hábitos dietéticos, la disciplina de ejercicio, pues vas a tener una vida completamente diferente? Esto es un iniciar. Y la paciente, yo les digo, la paciente que cada año se va a venir a operar de una liposucción, que no es para bajar de peso, pero bueno, para moldear la figura, pues finalmente va a pagar cada año, pero no es el objetivo, ¿no? Y por eso es que me llama la atención cómo lo abordan, ¿sí? Y algo muy importante que quiero decirles, que además de que son mis amigas, ambas nutriólogas, Ceci es la nutrióloga de mis hijos. Y yo les quiero decir a ustedes, porque tenemos el mismo problema. Si usted tiene un hijo con sobrepeso, tenemos el mismo problema. De repente existe un carácter de los hijos cuando les dices, no comas esto, ¿sí? Si estamos en un restaurante o en donde estemos, en la casa, no comas, ya comiste esto. O sea, ¿qué vas a hacer? Sobre todo en la etapa que está mi hijo, Martín, se dan una enojada. El estado de ánimo lo traen así, yo les digo, de una mecha cortita. O sea, inmediatamente hasta se para de la mesa, se va a su cuarto, se siente ofendido porque le dije, o sea, él siente que le dije que no podía comer eso, ¿sí? Porque, o sea, lo siente como una agresión, vamos. ¿Eso te apoyas tú en el caso de los niños con psicología? En algunos casos los envías con psicólogo. ¿Cómo lo haces? Sí, o sea, la verdad ahí sí, depende mucho como de la actitud también que vayan tomando los niños a lo largo de las consultas. Por ejemplo, en este caso, sí, entran ellos solos. Uh-huh. O sea, llegan, me saludan y ya, pasa Mía, me platica, uh-huh, se sale Mía, pasa Martín, me platica, se sale Martín y cada uno escoge lo que quiere. Sí. O sea, ellos son los que me dicen, la última que sí me llamó mucho la atención y dije como, bueno, vamos a ver cómo sale la receta, que querían una morisqueta saludable. Uh-huh. Entonces dije, bueno, vamos a ver cómo sale y les encantó. Y ya después me dijo, no, le puse arroz de coliflor y no sé qué, y fue Martín el de la idea. Uh-huh. Dije, órale, perfecto. Era lo que él quería y fue como que calmó su antojo con eso. Uh-huh. Pero ya después como que me preguntaba, si un día se me antojan unas papas, ¿puedo? Si tú sabes que has comido bien, claro que puedes, no pasa nada. Entonces, como que él solito, o muchos niños también, empiezan a ser más conscientes de que, bueno, he estado comiendo bien, estoy haciendo ejercicio, sí estoy haciendo, pues ahora sí que mi rutina normal. Si se me antoja hoy, no pasa nada, no es malo, me la voy a comer hoy, no lo estoy comiendo diario. Entonces, es mucho eso también. Bueno, pues la muestra está de que ha tenido un cambio en el peso, en su estado de físico, porque uh-huh, ya le dio por la disciplina del ejercicio, un cambio extraordinario que vamos a ir platicando sobre el tema y sobre el caso de sus pacientes, en este caso de mi hijo. Pero no se vaya, por favor, continuamos aquí en su programa Consulta Médica a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Continuamos. Ya estamos de regreso aquí en su programa Consulta Médica. Y bueno, antes de irnos a la pausa, estamos hablando de obesidad y obesidad infantil. Antes de irnos a la pausa, estábamos platicando de, además de cómo abordan el asunto de la primer consulta, sobre todo esa inquietud que tienen y que seguramente usted la tiene, porque usted como yo nos preocupan nuestros hijos y nos preocupamos también por nuestro sobrepeso cuando lo traemos o lo tenemos. ¿Cómo aborda la nutrióloga esa primera consulta? Ya lo explicaron ellas, Ceci Chávez y Carla Díaz, que son excelentes nutriólogas con un amplio prestigio académico, pero yo quisiera preguntarles ahora,
el peso para todos es importante porque nos subimos a la báscula y ahí es donde nos damos cuenta y nos empezamos a preocupar. Pero en ocasiones parte de ese peso no precisamente es que tengamos mucha grasa, ¿sí? O sea, ¿cómo es esa composición del peso? ¿Nos tiene que preocupar nada más lo que dice la báscula o tenemos que ser orientados en precisamente qué compone ese peso que estoy viendo en el monitor de la báscula? Claro, de hecho el peso es un factor, pero para mi punto de vista uno de los no tan importantes. O sea, la composición corporal es la más importante y todos se preocupan en cuánto tengo que bajar y cuál es el peso que debo de tener, pero nunca nos preguntan cuál es el porcentaje de grasa que tengo, cuál es el que debo de tener, cuál es el porcentaje de músculo que traigo o cuál debo de tener. Hay una fórmula que siempre utilizamos que es el índice de masa corporal, que es el peso en relación a la estatura. Pero yo a mi experiencia, ahorita me dirás, así que piensa, yo creo que puede tener muchas variaciones el índice de masa corporal por la misma composición. ¿Por qué? Por ejemplo, un deportista, si yo tengo deportistas, el deportista va a tener más músculo pesando y menos grasa y puede entrar en un rango de sobrepeso, pero en realidad no lo tiene. O una persona que tiene mucha grasa y muy poco músculo, a lo mejor ahí se puede compensar y realmente sí trae un problema, pero el peso no se refleja. Pero el peso no se refleja. Entonces ahí hay muchos engaños de decir, bueno, pues es que el peso lo mantengo, pero a lo mejor el porcentaje de grasa está altísimo y eso va a desencadenar un montón de enfermedades que ya tenemos ahorita también dando muchos problemas a muchas personas y en la consulta también. No solo llegan con sobrepeso, sino aunado ya muchas patologías agregadas. Ahora, estamos hablando del tema de obesidad. Y ya sabemos, ya nos dijeron las estadísticas, 5º lugar en el mundo, México, nuestro país, en obesidad, tanto del adulto como infantil. Pero, ¿qué nos ocasiona la obesidad? O sea, ¿qué nos puede desencadenar la obesidad? ¿Qué problemas de salud? Por ejemplo, en los niños. ¿Qué pasa si el niño continúa con sobrepeso o con obesidad como tal? ¿Cuál es el pronóstico de un niño así, obeso? Híjole. Pues ahí se abarca desde lo que decía hace ratito, desde alimentación complementaria. La mayoría de las veces, si empezamos a tener como de cierta manera un descontrol en lo que le estamos ofreciendo al bebé de 6 meses, desde los 6 hasta los 12 meses, que es la etapa como del inicio, porque va hasta los 24, pues sí lo podemos programar metabólicamente para sobrepeso y obesidad, si hay ingesta de azúcar, si hay ingesta excesiva de proteína, que también se ha visto muchos casos. Entonces te vas dando cuenta conforme va creciendo el niño. Tengo casos muy cercanos de hijos de amigos en donde yo sé perfectamente que ya no hay como mucha vuelta atrás al ver la alimentación de los niños, ¿no? Entonces, y claro, estoy hablando de hasta cosas, pues, estas lechitas sabor leche de helado de quién sabe qué cosa, y papas y todo, en niños de 1 año y medio o 2 años. Entonces, automáticamente... ellos jamás lo pidieron el niño, ¿no? O sea, yo entiendo a los míos que están más grandes y que quieren una lechita que vieron en la tienda de conveniencia. Pero en este caso, son los papás. Sí. Entonces, automáticamente ahí ya hay como un riesgo demasiado alto. Entre los 6 a los 8 años, que idealmente sería que fuera como aprox a los 6, está el famoso rebote de adiposidad, que es cuando los niños se empiezan a poner de repente como flaquitos y luego empiezan como a aumentar como de grasa, y eso es lo que nos da como la pauta de que comienza la pubertad o va a comenzar la pubertad. Hay niños que lo empiezan antes y te empiezas a dar cuenta porque empiezan a subir mucho, mucho antes, y ahí es cuando decimos, no, algo está pasando aquí, tenemos que meter como el frenón de cambio de hábitos, luego controlar todo, absolutamente todo, porque si no, se empiezan a descontrolar y se van para arriba. Sí. Ya hay muchos casos de niños diagnosticados con diabetes. Tengo ahorita una niña de 8 años con colesterol bastante alto, con triglicéridos y ácido úrico, que no debería de ser así. Así es. O sea, vi los estudios y yo, ¿son de ella? O sea, no son de un adulto, no se confundieron. Sí. Y la verdad es que, pues sí, la mamá me decía, es que no sé en qué momento, no sé qué. Ya como que recapitulando me dijo, la verdad, sí, ya sé. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y ahí es cuando decimos, bueno, los papás están muy de acuerdo y muy dispuestos a apoyarla, esto rápido lo sacamos.
pero sí hay otros casos también, otro niño que ese sí hasta 1000 veces le dije a Carla y después intenté que fueran con él y ya era como, no, pues es que mejor ya lo vemos por otro lado y no sé qué, pero ya tenía problemas de tiroides, terminó ya con hipotiroidismo. El niño. Ajá, cuando se podía tratar y esto era sospecha desde los 9 años y ahorita tiene 13 y ya está diagnosticado. Entonces, diabetes, lo que sigue con un niño que no, y que en el adulto ya las tiene seguramente, ¿verdad? Porque ya son más años de tener una alimentación inadecuada, pero problemas de la obesidad, el sobrepeso, la obesidad, problemas de diabetes mellitus, problemas de síndromes metabólicos, de trastornos metabólicos, problemas como lo que mencionas de problemas de tiroides, sí. Ahora, eso es que va evolucionando, pero cuando llega alguien a la consulta que ya trae un sobrepeso o una obesidad, digámoslo ya como obesidad, y que además ya trae todos esos padecimientos que el niño va a tenerlos en un futuro, ya los trae cuando llegan con el adulto. O sea, el adulto cuando llega a la consulta. Eso, ¿te apoyas con es un tratamiento multidisciplinario el que haces? Sí. Porque ya traen otros problemas de salud, ya tienen que controlarse de una manera todos los factores que están predisponiendo para que el paciente siga con obesidad y siga evolucionando y al rato tenga un problema mayor. Sí, yo creo que lo ideal es ser siempre un equipo multidisciplinario. O sea, si a mí me llega un chiquito, lo mando con Ceci. Si a mí me llega una persona con hipotiroidismo, al endocrinólogo, al ginecólogo, porque ahorita algo que yo estoy viendo muchísimo en consulta es el ovario poliquístico, por ejemplo, en las mujeres. Y ya desde muy jovencitas hay veces que traen el ovario poliquístico y esto tiene que ver muchísimo con el sobrepeso, la alimentación y el estilo de vida. Entonces sí tengo un equipo multidisciplinario con el que me apoyo siempre para que incluso hasta el psicólogo, o sea, para que pueda hacer un tratamiento realmente exitoso. En el niño, sino en el adulto. adulto, sí. Ok. Ahora, esto les voy a comentar, a mí me gusta mucho reflexionarlo porque la gente que ve el programa pueda identificar que, aparte que ustedes sean las expertas, que ustedes están muy jóvenes, no tienen hijos. Sí. ¿Tú sí tienes hijos? Ah, bueno. No tienen hijos, pero pareciera como que estamos hablando de un tema nada más como profesionales de la salud. Pero no sé si tengas en tu casa o entre tus familiares o tú, Carla, alguien con problemas de obesidad, aunque no sea en tu seno familiar cercano, pero en la familia, entre familiares más lejanos. Y me darán la razón cuando les voy a decir que tienen un problema psicológico estas personas que tienen un grado de obesidad, pero es un problema psicológico, pero importantísimo que hasta los estigmatiza, ya sin caer al bullying de la sociedad. Pero ellos mismos se sienten estigmatizados por el problema de la obesidad, tengan o no tengan un problema de alguna enfermedad ya desarrollada como consecuencia de la obesidad. Pero este tipo de problemas han llegado, el caso más drástico que les ha llegado a ustedes, para que la gente escuche que realmente sí existen problemas por la obesidad. El que más, aunque no sea su familiar, pero que sea alguien de sus pacientes. El caso más difícil o más que tú recuerdes que digas, híjole, este grado de obesidad que me llegó esta persona, no se me va a olvidar por esta razón. Generalmente traen sí temas como psicológicos desde el núcleo familiar, desde chiquitos, que por ejemplo la mamá los saboteaba, que la mamá les decía, estás gordo, no comas, o sea, que utilizaban malas palabras o ya cuídate, te vas a comer eso. Y eso tenemos que tener mucho cuidado los papás en no decir, en poder tratar ese tema de manera correcta con los niños, porque los niños son un diccionario, ¿no? Todo aprenden y muchas veces no de la manera correcta. Entonces yo he visto que estos pacientes se comen todas sus angustias y se comen todo lo que traen emocionalmente. Entonces, si ellos se sienten mal, a mí me han dicho, es que tengo periodos de atracones fuertísimos. Intento hacer la dieta, pero entonces me siento triste y me doy un atracón. Entonces, eso es lo que más pasa con el problema de obesidad. Traen ahí factores que les está deteriorando poder hacer un plan de nutrición.
¿El enemigo entonces lo tenemos en casa para los niños? Por ejemplo, un niño con sobrepeso o con obesidad tiene el enemigo en casa porque pues, el padre es el que, o la madre, o los padres son los que tienen este problema. ¿Algún caso que recuerdes en especial? Sí, de un niño de 1 año 9 meses que pesaba 22 kilos. Y sí era bastante porque todo era, pues, por el tipo de leche que tomaba. Okay. Era una leche de seguimiento como pensada para niños. Y cuando revisé la etiqueta era una cantidad de azúcar demasiado excesiva y el niño se podía tomar 10, 12 biberones al día de los grandes, entonces, más la comida. Pues me dejaste así que no sabía ni qué preguntarte. 22 kilos con 1 año, 8 meses. 1 año, 9 meses. 9 meses, 22 kilos, cuando el peso promedio en esos niños debe de estar entre los 15 kilos. Igual y hasta 12. un poquito, ajá, como entre, sí, como unos 12, 13 kilos más o Y menos. 22 kilos, es extraordinariamente, qué mal. Qué mal. Sí, la verdad, sí. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Estamos en redes sociales, aquí están apareciendo en nuestra pantalla. No se olvide, coméntelo para que puedan ver nuestro programa. Estamos hablando de obesidad en el adulto, obesidad infantil, con 2 expertas nutriólogas en el tema. Regresamos. La obesidad se refiere a aquella persona que está por arriba del peso normal, que tiene sobrepeso o tiene obesidad mórbida, o sea, aquella persona que tiene más ganancia de peso. Que actualmente el problema ya es muy notorio. Antes creo que México era uno de los países con menos índice en personas obesas y ahora ya está hasta como en personas en infantiles, o sea, ya está hasta en los pequeños. Bueno, pues ahorita México ocupa uno de los primeros lugares en obesidad a nivel mundial y está afectando sobre todo nosotros que nos dedicamos a pediatría, a los niños. La mayoría de los niños entre los 5 y los 11 años afecta de forma importante. Hemos visto ahí un incremento importante que está más del 40% en esa edad. Y en la edad adulta pues también anda más o menos en lo mismo, en un 35-40%. Pues más que nada corregir los hábitos alimenticios, tratar lo que es la ansiedad. Creo que ya se están empezando como a implementar como muchas campañas. Normalmente ya vemos en redes sociales que la vida fit, que voy a ir al gym. Pues la parte importante debemos de orientar a la ciudadanía, donde debe cuidar su higiene alimentaria y tener actividad física. ¿Qué quiere decir eso? Comer sanamente. Y comer sanamente se refiere a dejar en pocas cantidades lo que son las grasas y los carbohidratos, irse más a lo que son las leguminosas. Bueno, pues la principal es los problemas cardiopulmonares que presentan y problemas metabólicos que tienen que ver mucho con el aumento de colesterol y los trastornos vasculares que se presentan. Ya estamos aquí en la recta final de nuestro programa Consulta Médica y hablando del tema que estamos tratando el día de hoy, obesidad en el adulto, obesidad infantil. Y bueno, pues ya nos han hablado nuestras invitadas el día de hoy de todo lo relacionado a los problemas en niños, en adultos, el tratamiento multidisciplinario, pero quiero hacerles una pregunta porque hoy en día está muy de moda las famosas dietas que nos salen en internet, en redes sociales y que las mujeres en especial están muy al pendiente de esas dietas. Ayunos intermitentes, yo escucho a pacientes que están en ayuno intermitente, les digo, quédate en ayuno en la mañana porque te voy a operar en el transcurso de la mañana y me dicen, sí, es el día que me toca no comer. O sea, ¿eso es sano no comer en todo un día? ¿Es sana esa dieta? ¿Qué me dicen de las dietas? Bueno, la verdad en mi caso en niños no es algo aplicable para nada. Lo que conozco del tema o las pacientes que tengo que lo han practicado, pues una de las recomendaciones como principales es que en mujeres, ya Carla nos dirá bien, pero en mujeres es que no pase de 12, 16 horas, ¿no? Algo así de ayuno. De ayuno. Pero lo que sí sé mucho es que sí es como
revisar el historial clínico del paciente. No es como... No cualquier persona puede ajustarse una dieta, por eso, y yo lo entiendo, tienen que acudir con un experto para que les digan, a ver, mis condiciones no son las mismas condiciones que ella, que, por ejemplo, o que mi familiar. Entonces, cada quien nos puede adaptar una dieta. ¿Qué pasa con esas dietas? Que de repente hay gente que paga hasta un dineral en línea para que le estén mandando decir qué comer. Claro. Y me sorprende que de repente, te digo, hay gente que dura sin comer desde hoy hasta pasado mañana. Sí. ¿Cómo es eso? Pues la verdad es algo malo. Tiene que ser primero completamente personalizado, porque como lo comenta doctor, cada paciente ocupa algo distinto. El ayuno intermitente se puede utilizar en ciertas patologías como el cáncer y está recomendado, pero no es algo que en realidad, a mi punto de vista, se tenga que utilizar para bajar de peso. O sea, puedes bajar de peso comiendo a tus horas, disfrutando, comiendo rico, sin estar sufriendo, porque yo sufriría si paso tantas horas sin comer. O las famosas dietas keto, hay un montón ahorita de moda y yo creo que no son para todos y que no se debe agarrar una receta de internet. O sea, sí asistan con un especialista que sepa el tema y que les recomiende, no, pues tal vez para ti sí te va a funcionar y no va a tener ninguna afectación en tu cuerpo, o para ti está completamente prohibida porque realmente sí vas a tener alguna consecuencia, ¿no? Sí. Por ejemplo, en esto de la dieta keto, mucha gente agarra esta dieta de internet, entra en cetosis y no saben salir de cetosis. Entonces tienen un rebote increíble y eso hace un daño increíble al cuerpo. Claro, entonces, alteras todo. Ocasiones un trastorno metabólico que se les hace muy fácil de repente a la gente que nos está viendo. Estoy en cetosis. Sí, doctor, ¿cuándo me opera? Porque ya me puse en cetosis. Pues te quitas la cetosis porque para operarte necesito que estés completamente bien. Pero, ¿qué es estar en cetosis, Carla? Pues generalmente entran en cetosis en la dieta keto cuando quitan completamente el carbohidrato y la energía se agarra completamente de las proteínas y de la grasa. Pero en realidad el carbohidrato lo utiliza el cerebro para poder trabajar. Entonces, tú cambias el proceso natural de tu cuerpo para la quema de grasa y no es algo saludable hacia mi punto de vista. O sea, esa es una dieta que, por ejemplo, yo jamás haría. Ahora, les voy a hacer una pregunta a los dos. La dejo en la mesa para que me digan lo que ustedes opinan. En muchas ocasiones, cuando va alguien con un nutriólogo, de repente hasta ni sigue la alimentación y se va con las pastillas que les dan algunos nutriólogos sobre ciertos tipos de medicamentos que luego ni siquiera dice qué medicamentos son. La dejo en la mesa, quien quiera contestarla. ¿Qué opinan de ese tipo de tratamiento, de incluir medicamentos en el tratamiento para bajar de peso? Yo no lo recomiendo. La verdad es que, como comentamos desde un principio, yo creo que esto viene de hacer un cambio en mente, en el estilo de vida, en la relación que tienes con la comida, pero el paciente está completamente acostumbrado a que sea una transformación muy rápida. Entonces te dice, oye, y sí, aquí está mi dieta, pero ¿y la pastilla para que yo pueda hacerlo más rápido? Sí. Pues no, o sea, en realidad puede ser un proceso rápido sin afectar tu salud. Y le digo, y la pastilla no te va a hacer un cambio en tu estilo de vida y sí te va a hacer un rebote y realmente vas a tener un problema de subes y bajas toda tu vida y jamás vas a tener como ese cambio con la relación y ese mantener el peso porque nunca aprendieron a comer, que esa es la clave. O sea, nunca aprenden a comer porque se basan en otras cosas para que haga la chamba, pero también haciendo la chamba afecta a otras cosas. Claro, entonces, claro. ¿Tú qué opinas, Ceci? Sé que no es el área de las niñas, precisamente, con los medicamentos, pero ¿has escuchado de este tipo de, digamos, tratamientos complementarios en ese proceso que busca la gente de bajar de peso? Sí, y de hecho... ¿O suplementos alimenticios? Sí, también. O sea, de suplementos, digo, desde si abarcamos todo lo que compra o que la gente piensa que tiene que comprar cuando entra al gym, mucha gente piensa, no sé, si hablamos de la proteína en polvo, me dicen, bueno, la tengo que comprar. ¿Para qué? Porque ya empecé a hacer ejercicio o me la vas a poner de colación. Pues la puedes tomar si no vas a cenar la proteína que te toca en la de noche. Sí. No, pero aparte no la necesitas. Okay. Entonces, como el hecho de también empezar a, pues ahora sí que hacer que los pacientes sepan
que este tipo de suplementos nada más se utilizan cuando ya no puedes cubrir con alimentos. En el caso de las pastillas y toda esta pastilla que todo el mundo se tomaba y que bajaban muchísimos kilos y no sé qué, y después todo el mundo tenía problemas de tiroides, también lo he visto muchísimo en consulta y sé de mucha gente que tiene que estar disminuyendo la dosis con cachitos súper chiquitos y se queda con un cachito de la pastilla meses. ¿Para siempre? Porque ya no puede vivir sin eso. Entonces, sí es como mucho de... Y sí me han llegado a preguntar también, ¿no me das nada? No, eso nada más te lo puede dar un médico. Yo no te lo puedo dar. Yo tuve, y les voy a comentar al auditorio, yo tuve la experiencia de un amigo, porque era mi amigo, y era mi anestesiólogo durante años. Y él traía problemas de sobrepeso, ni siquiera estaba con obesidad. Pero empezó a tomar médico anestesiólogo. Empezó a tomar pastillas para bajar de peso. Y pues trabajábamos todos los días, pero pues no sabía, nadie sabía, él era personal el asunto. Y se acostumbró, lo que dices, a tomarlas. El problema es que tuvo un daño renal irreversible que terminó con su vida. Entonces, se los comento porque no hay que hacerle caso a todas las dietas, no son, por lo que nos están diciendo las expertas, no son aplicables para todos los organismos. A mí alguien de repente me dijo, ¿y por qué no haces el ayuno intermitente? Le digo, oye, y si yo hago el ayuno intermitente, de por sí me la paso 10 horas, 6 horas en el quirófano con el calor sudando, hago un ayuno intermitente, pues me infarto ahí en el quirófano, ¿no? Entonces, no son aplicables para todas las personas, hay que entenderlos así, hay que entender estos conceptos así. Ahora, alguien que la obesidad está dentro de la genética, ¿viene en la genética o es un aspecto completamente de hábitos y familiar? No, sí tiene que ver la genética en las enfermedades y en la obesidad de la persona, pero yo, por ejemplo, puedo traer un antecedente de obesidad, pero si yo tengo un estilo de vida saludable, como sano, desde niño, obviamente puedo cambiar eso. Claro, y ese factor genético no se va a despertar porque yo tengo una vida activa, porque conservo mi peso, porque como saludable. Entonces, sí no lo heredan, pero nosotros decidimos si lo tomamos o ahí lo dejamos. Y en el caso de los niños es muy importante esta pregunta que les hice, porque de repente hay niños con sobrepeso y como la mamá y el papá traen sobrepeso o son obesos, dicen, ay, pues es que nosotros somos así, pues hay que dejarlo que sea así, trae nuestra constitución física. Y bueno, ¿qué error es ese, Ceci? ¿Cómo corriges ese error en los papás? Pues ahí abarca desde programación metabólica, pero preconcepcional. Okay. O sea, desde antes del quererse embarazar. Sí. Porque todo eso sí está muy pautado. Tengo mucha gente que sí me dice, bueno, me quiero embarazar, quiero estar en mi peso. Hay muchas personas que sí llegan a subir o se llegan a embarazar con algunos kilos arriba, entonces tenemos que controlar mucho porque también va mucho el peso del bebé. Los bebés que ya nacen pues más grandes, automáticamente ya tienes que tener como muchísimo más cuidado al momento del inicio de la alimentación complementaria. A lo mejor sí es lactancia materna exclusiva, te quedas como hasta un poco más tranquilo, pero si llega a ser fórmula, sí tenemos que tener como un poquito de cuidado, de control en las mismas tomas pues ahora sí que de la fórmula a lo largo del día, como para asegurarnos de que no está pasando de lo recomendado. Y al momento que se inicia la alimentación, también empezamos como a disminuir esas tomas de fórmula, porque la leche materna es a libre demanda. Entonces, ahí es como los cambios que vamos haciendo y sí se abarca desde el inicio de que, ok, empiezas a comer ahorita, perfecto, nos vamos con estos alimentos, esto es lo que no se puede comer ahorita y esto es lo que le ofreces hasta después de los 3 años. Okay. Y la verdad es que, bueno, podría ser un poco exagerada, pero sí hay cosas que yo sí digo esto hasta después de los 4. Ok. Pues la verdad es que es un tema muy extenso. Por ejemplo, ahorita hablaste de la alimentación, la nutrición en el embarazo. Sí. Eso da para un tema solo. Yo quisiera comprometerlas aquí al aire de que estemos nuevamente en otro programa. Este es su casa, además. El tiempo es demasiado corto en televisión y que podamos hablar de nutrición en el embarazo. Y algo muy importante, a mucha gente ya le gusta la disciplina, el ejercicio. ¿Cómo es la nutrición en el deporte?
alguien que empieza a hacer ejercicio, ¿cómo debe alimentarse? Porque también pasa que empiezan a preguntarle la alimentación al instructor del gimnasio que no tiene ninguna preparación académica, ninguna profesión, y el instructor del gimnasio pues nos dirá cómo mover un equipo, un aparato de gimnasio, pero no sabe cómo te debes de alimentar si empiezas a hacer ejercicio. ¿Les parece? Y las comprometo al aire para que nos acompañen en un futuro programa, claro sí, hablar de estos dos temas. Claro. Nutrición en el deporte, en el que empieza con el deporte, aunque no sea un atleta, y nutrición en el embarazo, con el enfoque hacia el bebé, que van a hacer si no te cuidas en ese embarazo. Porque es muy común decir, pues está llenita, mi mujer está embarazada, pues déjala que coma todo. Y allá viene al bebé todo lo que sucede en ese metabolismo del bebé desde prenacimiento. Sí. Yo quisiera agradecerles su participación y preguntarles en dónde las pueden localizar. Ceci, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, pues yo tengo mi consultorio en el Hospital Victoria, piso 7, consultorio 707. En Instagram estoy como cecinut_ y en Facebook como nutrióloga infantil Cecilia Chávez. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Y tú, Carla? Bueno, mi clínica se llama Sante, está en Gobernador Pascual Ortiz Rubio, número 164, y el número con el que se pueden comunicar es 4431-672566. ¿Y tus redes sociales, Carla? Estoy como nutrióloga Carla Díaz en Instagram y en Facebook. Y además, como les decía al inicio, son, además de ser amigas de mi esposa, de tu servidor, son nutriólogas de mis hijos. Entonces, me siento con la libertad y con la confianza de estar platicando, y espero que para usted que vio este programa, espero que haya sido una plática interesante de este tema, porque yo así me sentí, como que estamos en el café, sin decir en cuál café, pero estamos en el café haciendo una plática en donde les estoy preguntando cómo me alimento, porque soy un adulto, y cómo alimento a mis hijos, porque soy un papá de niños, como usted que tiene niños en casa también. Y bueno, yo quiero agradecerles el favor de su atención y esperarlos la próxima semana con un nuevo programa Consulta Médica a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y soy el conductor del programa, que usted nos prestó su atención para verlo. Y recuerden, desde esta nueva etapa de nuestro programa, todo el sistema al pueblo a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó